Y en un partido de primera división en la capital había 1.500. Wow. Te demostraba que el fútbol no era fuerte en la capital, que es de donde la noticia siempre sale. Eso fue cambiando con el tiempo y hoy yo me atrevería a decir que el fútbol junto al béisbol comparten el primer lugar de la preferencia del fanático. Para el fanático es importante el béisbol local, pero también es importante el fútbol, como dos fuerzas grandes hoy en día. Yo crecí, digamos, en una familia muy futbolera. Mi padre, que en paz descanse, cuando llegó a Venezuela fue directivo y fundador de un club en la primera división, equipo que incluso ganó el campeonato en Venezuela, el Canarias. En alguna oportunidad fueron a Copa Libertadores, ganaron una Copa Simón Bolívar. Eh, pero por aquellas situaciones que a veces aquejan tanto el fútbol sudamericano, pues le tocó descender. Siempre estuve vinculado al fútbol, mis amistades y todo aquello. Y lo de la narración, fíjate cómo nace lo de la narración. No sé si te vas a acordar yo no sé qué edad tienes tú. Voy a cumplir 36 este mes. Ah, no, tú eres un Ahora, bebé, tú eres un bebé. me veo más viejo, sé, muchas madrugadas y desveladas, lo No, sé. yo todavía me madrugo todavía me desvelo. Te cuento, en aquella época, cuando yo tendría 14, 15 años, existía una consola, la de Intellivision se llama la consola, es la que vino después del Atari. Y teníamos el juego de fútbol, que era algo muy rudimentario, pero era con lo que nosotros jugábamos en las vacaciones. Y yo empezaba a narrar los partidos, los relataba a la medida que íbamos jugando. Era como que te pusieras hoy en día a jugar FIFA, pero en vez de escuchar el audio de los narradores, estás narrando tú mismo, porque no había narradores en los juegos de Intellivision. En ese momento había uno de mis amiguitos que era el comentarista y el que narrador siempre, y nos reuníamos 10 muchachos en una misma casa. Así nos pasábamos la tarde entera. Nunca pensé que la vida me iba a llevar a entrar por casualidad, porque en realidad es así como entro, a narrar partidos de fútbol. Yo llegué por casualidad para narrar partidos de fútbol. Háblanos un poquito de eso. Claro que todo el mundo le va a interesar porque son los comienzos y máxime si hablas de una casualidad. Sí, muy casual, la verdad que sí. Fíjate, yo había estudiado en la Escuela de Cine y Televisión y después hice los exámenes para ser locutor en Venezuela. Habiendo trabajado estudiado en la Escuela de Cine y Televisión, yo era productor de telenovelas. Wow. Imagínate el cambio que dio mi vida, ¿no? De telenovelas a lo que me dedico actualmente. En aquel entonces, el canal con el que yo trabajaba nos recortó las horas extra para que no cobráramos tanta plata, porque le costaba mucho dinero al canal mantener esos salarios. El arreglo no me satisfizo y yo renuncié al canal, como muchos otros que nos fuimos. Llega el momento de empezar a tocar puertas y yo soy locutor, empecé a tocar puertas y nadie me abría la puerta, hasta que por ahí una emisora de radio me escucharon en una prueba y me dice, mira, nos sirve si quieres hacer programa de deportes, porque por ley tenemos que hacer un programa de 1 hora a la semana de deportes. Yo, claro, encantado. Empiezo haciendo un programa de deportes que terminó siendo un programa de solo fútbol. Venían las eliminatorias para el Mundial de Francia 98 y se iban a enfrentar Venezuela y Argentina en San Cristóbal. Yo hablo con la emisora y les digo, mira, yo creo que puedo conseguir los derechos gratis. Y de hecho los conseguí, los derechos de transmisión gratis para llevarlo por radio. La emisora contrata un narrador que estaba en San Cristóbal. Voy yo como comentarista y a la vez productor y van y contratan otro comentarista que era un entrenador uruguayo, Adán Thomas. Llegamos al partido, llegamos al estadio que es en los Andes venezolanos. Faltaba como 1 hora para el partido, el narrador no había llegado. Entonces en la radio me dicen, hay que hacer el partido, porque tenemos patrocinantes y tal y que sé. Bueno, yo lo hago, yo lo narro. En aquel momento salió aquel narrador del Intellivision. Ajá. Narré el partido, el narrador nunca llegó, no sé hasta estas alturas de mi vida ni cómo se llama. Afortunadamente no llegó porque gracias a eso yo tengo mi trabajo. Gracias Bendito a eso Dios. hoy en día he hecho una carrera y me dedico a esto. Hice aquel partido, eso fue un miércoles 9 de octubre. El domingo estoy en Caracas otra vez en el estadio yendo a seguir el fútbol, yendo a cubrirlo. Y se acercaron los directivos de un club de la primera división para decirme que, bueno, ellos habían despedido al narrador que tenían en el circuito radial y me estaban ofreciendo el trabajo. Yo, bueno, claro. O sea, de la noche a la mañana, de haber hecho un partido el día miércoles, la primera vez que narraba, se me presentó la oportunidad de empezar a trabajar en esto. Y Y el así hasta hoy. resto, wow.
Increíblemente. Y ahora que hablaste de locutores, Venezuela tiene excelentes locutores. Sí. Mis dos locutores favoritos son venezolanos, Waldemar Martínez, la WM, Claro, claro, por gran amigo. supuesto, y que en paz descanse Iván Locher. Iván Losher, claro, el de la vocesota gruesa. Sí, Claro, claro. buenísimo. Venezuela con tanto talento, con cuánto crecimos nosotros viendo las novelas y los programas venezolanos. Qué bueno que haya salido tanto talento de Venezuela en ese tiempo. Y entonces, aproximadamente tenés ya 20 y pico de años en esto. Uy, sí, 25 años. 25, sí. Increíble. 25 años y narrando exactamente el, el 9 de octubre voy a cumplir 25 años narrando, pero metido en radio como locutor 25 años y en los medios 28. Increíble. ¿Y cómo se da ese paso de Venezuela para el mundo? Ah, bueno, fíjate, esa es otra de esas casualidades, ¿no? Yo soy de los que cree que las casualidades se te presentan y se te para el autobús de la oportunidad o el tren de la oportunidad y te tienes que subir. A veces la gente no acepta los retos a lo desconocido por temor a que las cosas vayan mal. Y lo peor que te puede pasar es que te tengas que devolver, pero siempre te va a llevar a algún sitio. En el año 2006, en el verano del 2006, ESPN fue a hacer una serie de casting en Venezuela. Yo trabajaba en aquel entonces en Meridiano Televisión y en Unión Radio. Trabajaba en un circuito radial y trabajaba en un canal de televisión. Un canal de televisión solamente de deportes. Resulta que ESPN va a hacer este tipo de pruebas, pero ellos solicitaban, ellos no hacían un casting abierto invitando a la gente a que se presentara, sino que ellos hablaban con ejecutivos de canales de televisión y de emisoras de radio para que les recomendaran a quienes ellos podían invitar, porque eran por invitación, a estas audiciones. Yo llego un día del trabajo a la casa y me dan, mi esposa me da un papelito y me dice que llames a esta persona. Cuando veo el número, es un número de teléfono de los Estados Unidos, y dice el nombre de una persona, Luis Felipe Hoyos, ESPN, que lo llames yo, de ESPN. Cuando veo un teléfono de Estados Unidos, en aquella época, tú hacer una llamada para Estados Unidos era carísimo. Yo, ay, mi madre, tengo que llamar, sí o sí, y era un celular. Bueno, llamo, Más caro, y es todavía. más caro todavía, claro. Y era para recibirme en una audición para la cual me había recomendado la gente de la radio, del canal no me recomendaron de la radio en la que yo trabajaba. Fui a la audición, quedé preseleccionado para ir a México a hacer pruebas de Sport Center. Fui a las pruebas de Sport Center y yo juraba que el trabajo era mío. Yo regresé de México seguro que el trabajo era para mí. Me escribieron diciéndome que gracias por participar, que ya habían tomado una decisión y que no era yo. Wow. Entonces el mundo se te No viene nos llame, abajo. nosotros te llamamos. Exactamente, tal cual. Y después, como a la semana y media, 2 semanas, me vuelven a escribir para decirme, para preguntarme si tenía visa americana, porque ellos querían hacerme una prueba de narrador, porque en el demo que yo les había entregado, tenía varios partidos de fútbol que había hecho en televisión. Casualmente, yo nunca había venido a Estados Unidos, pero casualmente, cuando fui a Corea del Sur, necesitaba sacar una visa de tránsito porque el viaje iba a ser por Los Ángeles. A la final el viaje por Los Ángeles no se hizo, sino se hizo por Alemania, pero yo tenía la cita en la embajada americana y yo, bueno, voy a ir y me saco la visa americana, nunca sabes si vas a ir a Estados Unidos. Fui a la embajada, no me dieron visa de tránsito, sino de turista. Perfecto. Y esa visa fue la que yo terminé utilizando para el primer día que vine a una prueba en los Estados Unidos. Yo llegué a las 12 de la noche un viernes. La prueba era a las 9 de la mañana del sábado y mi vuelo de regreso era a la 1 de la tarde. Yo no conocí nada de Estados Unidos. El aeropuerto, el hotel y la cabina en ESPN donde hice la prueba. Y me regresé. Y en esa prueba sí quedé. En esa no me hice ilusiones. Esa la hice y regresé como que dice en paz conmigo. Y de pronto la bendición es que te llaman y te dicen, mira, te queremos hacer una oferta. Y claro, ¿cómo no me va a venir? Aquí estoy. Y qué bueno porque así descubrimos para mí uno de los mejores narradores que hay. Me encanta la forma de narrar tuya, siempre tan espontánea, tienes un sentido del humor genial, eres muy genuino a la hora de narrar y me encanta mucho el personaje que tienes de Richarito. Hace tiempo no sacas nada de él, me reía mucho con eso. Eran unas cápsulas que decidimos hacer. Lo que pasa es que Richarito sí tenía éxito, pero el tema es que en muchos de los países de Latinoamérica
el internet no es tan bueno como el que tú tienes allá en Costa Rica o el que yo tengo acá. Entonces hay países de Latinoamérica, no sé, en Venezuela hoy en día las cosas no son las mejores, no es la mejor situación de Venezuela. Dista mucho de aquella Venezuela en la que yo crecí. Entonces hoy en día el internet para tú descargar un video de 1 minuto es un dolor. O en otros países, en Bolivia, la velocidad del internet no es tan buena. Entonces digamos que ya había cumplido una parte del objetivo, pero la otra no se iba a poder cumplir, no iba a poder llegar más allá. La idea era hacer ciertas sátiras del día a día del fútbol y bueno, hacerlas de modo divertido, ¿no? Eh, Obviamente, yo creo que son cosas que van cumpliendo sus ciclos. Afortunadamente, siempre la creatividad del ser humano le da para inventarse una cosa a cada rato. Después sacamos lo de desde mi bar y por ahí seguimos inventando una que otra cosa. Lo importante es que no se te agoten las ideas. Y aunque todo el mundo te diga, eso no va a tener éxito, inténtalo. Que si te vas a estrellar, te estrellaste, pero lo intentaste. Te satisfizo. Me gusta mucho esa forma de pensar. O sea, si las cosas se dan, vamos a hacerlas. Si no se dan, pues nos devolvemos. O sea, Exacto. no hay de otra, pero se intentó. Y creo que eso es una de las claves del por qué estás donde estás el día de hoy. Muchísimas memorias, me imagino yo, en todo este tiempo para trabajar para una cadena tan importante. Yo creo que eso es como aquel jugador de fútbol que jugaba, o sea, algo así como lo que le pudo haber pasado a Keylor Navas, más o menos, pasar de un pueblito allá en Costa Rica que se llama Pérez de León al Real Madrid. Estás en una de las mejores, si no la mejor cadena de televisión. Sí, oye, pero fíjate que Keylor Navas para mí fácil es entre los 3 mejores del mundo. Yo no estoy ni entre los primeros 200 del mundo en lo que hago, ¿no? Esa es la diferencia. Keylor Navas para mí es de los mejores arqueros del mundo, sin duda alguna. Pero para mí sí estás en mi top 3. Qué grande, ¿Ya? qué grande. Tú eres buen amigo, Pablo, muy bien. No, no, pero es en serio, no es porque no es como decimos en Costa Rica que te estoy echando miel, pero definitivamente sí estás en mi top 3. Qué bueno, qué bueno. Yo soy de los que piensan, a ver, que hay que irse reinventando, ¿no? Permanentemente. Si yo me escucho en alguna grabación, por ejemplo, por allí hay un muchacho en redes sociales, Jan Football es su alias. Él siempre publica videos de partidos antiguos y muchos de los que yo hice en televisión. Y cuando él los publica, dice con el relato de Richard Méndez, y yo lo oigo, Dios mío, pero qué desastre. O sea, me da vergüenza. Mejor no pongas que... Claro, porque yo hace 10 años, no hace 10 años, pero hace, no sé, 20 años atrás, yo digo, Dios mío, pero qué terrible era yo de narrador. Claro, lo que pasa es que en el momento funcionaba, pero uno va evolucionando sin darse cuenta. Entonces tú todos los días le vas agregando alguna expresión, algún chiste. Lo que sí he tratado yo con mi trabajo de narrador desde siempre, a ver, está el relator que posee mucha cultura, pero que a final de cuentas siento yo que termina alejándose un poco de la gente. Porque tú como narrador, relator, no puedes estar aquí arriba y el que te escucha abajo, no. Mi trabajo es llevar a esa gente que está en su casa, que no puedo pagar la entrada, tengo que llevarla al estadio. Tengo que sentirla como que están junto a mí. No crear una distancia entre el televidente o el radioescucha con respecto a mí. Entonces hay que hablarle con un lenguaje que todos te entiendan, que te entienda el que está en el mejor nivel social económico, pero que te entienda también y te entienda completamente el que está en otro nivel. Y esa es la idea. El fútbol, cuando vas a difundir fútbol, es un deporte de masas. Entonces, la historia que vas a contar tiene que saberla todo el mundo y tiene que entenderla todo el mundo. Yo por eso quizás uso un lenguaje, procuro usar un lenguaje muy sencillo para que a todo el mundo le pueda llegar. Y usar frases, expresiones que nacen, no sé si allá lo llaman picaditos, lo llaman cascarita allá en Costa Rica. Mejenga. Mejenga, eso sí, ya lo había escuchado la palabra mejenga. Para nosotros son caimaneras, esas palabritas que cuando estás jugando al fútbol con los amigos, alguien dice algo, esas frases son las que yo trato de utilizar, las que conoce todo el mundo. Claro, y así todo el mundo se siente identificado y también la experiencia que has adquirido a través de los años, pues hacen que sí suene muy diferente de hace 10, 15 años atrás. Y bueno, porque también, como decís tú, todo el mundo entiende y se siente identificado. Esa es la idea, justamente. A ver, por ejemplo, yo una de las frases que uso en los partidos, lo de póngase una sotana, eso de cuando le metes un túnel, un Un caño túnel. al En rival. Costa Rica se usa también. Sí, bueno, a mí me lo decían mucho cuando yo jugaba en el club donde yo jugaba durante toda mi infancia, porque yo era arquero y de pronto por ahí alguna, cuando uno iba a salir y siempre el arquero sale con las piernas abiertas, algunos te la metían ahí. Siempre había alguno en la tribuna que te grita, que se ponga una sotana. Y de ahí te quedas. Estas son las frases que yo utilizo
que yo la saco de aquel momento, de aquella época, de lo que viví, y esa la entiende tanto el que vive en el barrio más lujoso como el que vive en el barrio más humilde. Y yo creo que la originalidad siempre llama la atención. Te comentaba, para mí, dos grandes narradores de fútbol en Costa Rica, el señor Mario MacGregor, que en paz MacGregor. descanse, que era radio, siempre fue radio, nunca lo escuché narrando para televisión, y el señor Manuel Antonio Pilobando, que sí era televisión, y tenían unas salidas a la hora de narrar que uno se reía, y esa parte era fundamental, porque era la idiosincrasia del tico reflejada a través de la narración. Has hecho narración de radio y narración de televisión. Son muy diferentes, Richard. Cómo has hecho ese cambio de chip, digamos? Uy, fue durísimo, porque además yo empecé sí en radio, como la mayoría, y cuando me toca dar el salto a la televisión, yo iba a 500 kilómetros por hora también. O sea, claro, la gente más bien no le gustaba lo que yo estaba haciendo en televisión. Entonces te toca irte acostumbrando. Hoy en día yo veo narradores en televisión que todavía no han logrado separar las dos formas de relato. Además que uno en radio vienes con la enseñanza de que no puedes dejar un huequito de silencio. Tienes que ir rellenando todo el tiempo y si necesitas agarrar aire, bueno, te ponen el efecto de eco en el relato para que todavía quede menos espacio sin sonido en la transmisión. En la televisión es diferente. En la televisión tienes el sonido del público, que es, bueno, cuando vuelva el público, porque ahora con el COVID, las canchas sin público, pero el sonido del público es como la tercera voz dentro de un partido. Entonces hay que acostumbrarse que en televisión tú puedes relatar sin detallar tanto las cosas. En la radio detallas si el tipo dio el pase con la pierna derecha, si fue a ras de piso, si está pegado a la raya. En la televisión no, porque la gente lo está viendo. Entonces tienes que ir limitando la parte descriptiva, pero sí seguir dándole la parte emotiva, lo de subir la intensidad a medida que se va acercando al arco, ese tipo de cosas. Pero a mí me costó muchísimo aprender a separarlo. Por ejemplo, me tocaba a veces hacer partidos en la radio, en el estadio. Un partido en Caracas, había varios estadios. Entonces, un partido en Caracas, en el Olímpico, y 2 horas después de ese partido tenía que ir al otro estadio para hacer uno en televisión. Entonces venías pensando en radio y te sentabas en la cabina del otro estadio para hacerlo para televisión. Era como que... Y por ahí metí la pata montones de veces, ¿no? Qué difícil, pero qué bueno también, porque yo creo que forjó el carácter, ¿no? Para que hoy en día haya más profesionalismo a la hora de desenvolverse. Y como narrador, ¿qué te gusta más, radio o televisión? Uy, yo soy un amante de la radio. A ver, yo escuchaba los partidos por radio, pero los veía en televisión. Le Mi quitaba el papá volumen a hacía la eso. televisión. Mi papá Es hacía eso. fascinante. Aunque había delay, porque la señal de televisión era diferente. Subía satélite y bajaba, pero igualito, yo me lo disfrutaba. Siempre llegaba primero el audio de la radio. Sí, metían el gol, ya sabía uno que venía el gol. Exacto. Entonces, metían el gol y tú te quedabas esperando el televisor. A lo mejor pasaba minuto y medio para que llegara la jugada del gol en el televisor. Pero lo disfrutaba, era como vivir el gol 2 veces. Era eso, lo vivía 2 veces. Entonces, sí, claro, yo creo que la radio fue tu primer amor. Entonces, de ahí esa afición. Richard, un partido memorable que tú digas, ay, qué bueno que me tocó narrar ese partido. Hay montones, ¿no? Hay montones. Hay uno que quizás para mí significa mucho desde el punto de vista por el gentilicio, ¿no? En la eliminatoria para Corea-Japón, no, para Alemania 2006. Estábamos en Montevideo, en Uruguay. Venezuela venía de ganar ya 2 partidos seguidos de la eliminatoria contra Colombia y contra Bolivia. Y tocaba ir a Montevideo a jugar contra Uruguay. En aquella época los partidos entre Venezuela y Uruguay eran a muerte, eran otra cosa. Ellos siempre nos sacaron o nos arañaron empates de partidos que debíamos haber ganado, o nosotros les ganábamos partidos a ellos cuando ellos necesitaban un punto más para meterse directo en el Mundial, por ejemplo. En aquel momento recuerdo que llegamos a Uruguay y en el hotel que estábamos, de concentración de la selección, nosotros como emisora de radio de la selección estábamos allí, en el lobby del hotel había varios periódicos y uno de los periódicos, creo que puesto con toda la intención, porque lo iban a ver los jugadores, lo íbamos a ver todos, en la primera plana salía una mesa de futbolín, de estos futbolitos de mesa. Tenía todos los jugadores vestidos de azul, celeste, y era solamente un equipo, era 11 jugadores,
y abajo decía, Venezuela no existís. Era la imagen de la gráfica antes del partido, la noche antes del partido, la gente lo veía. Cuando estás en Sudamérica, en la eliminatoria, bueno, en Centroamérica también suele ser así, hay las vigilias, no te dejan dormir a las selecciones, o sea, son guerras de nacionalidades. Entonces, claro, cuando ibas a Uruguay veías el desprecio con el que se trataba a los venezolanos en aquel momento. Y después en la noche vamos al estadio y converso con el psicólogo de la selección, Carlos Saúl Rodríguez. Yo le digo, ¿cómo ves el partido de mañana? El tipo me dice, vamos a golear a Uruguay. El psicólogo de la selección. Yo digo, este tipo es psicólogo, esto no sabe de fútbol. Además, Uruguay tenía Recoba, Forlán, o sea, era un trabuco lo que tenía. Tenía a Gustavo Munúa en el arco, el Cebolla Rodríguez, bueno. Llega en la noche del partido y uno ve la alineación que mostraba Uruguay cuando te la hacen llegar a la cabina y dice, mi madre, el tipo salió con 4 delanteros. O sea, salió pensando en golearnos. Golear. Y cuando ves el partido y Venezuela le saca la pelota a Uruguay, Venezuela le da un baile a Uruguay, Venezuela le gana 3-0 a Uruguay, me toca relatar ese partido. Y entonces uno decía, pero qué noche tan bella. Porque venías arrastrando ciertos desprecios que encontrabas en la prensa, la gente que fue a hacer la vigilia para no dejar dormir a los jugadores, todo aquello, cosa que también se hace en Venezuela, los que van. Y después ves el partido tan redondo que salió y tú dices, es que no hay nada más grande que el fútbol, no, más allá de todas las cosas que puedas tener en contra, de que te dicen que no tienes historia, que tal, que no existes, y claro que exististe, lo que pasa es que no te vieron que existías, y fuiste y le metiste estrés. Esa noche a mí, el relato de ese partido me dio una sensación, hay un recuerdo de ese partido, el Chino Recoba, que habían dado como 3 minutos más de alargue. Entonces, en el 46, Álvaro Recoba pisa la pelota y se detiene frente al árbitro, así, con los brazos cruzados y pisando la pelota diciendo, por favor, acábalo. Acábalo y el árbitro decide terminar el partido. Entonces tú dices, oye, qué lindo contar esas cosas, qué lindo haber estado ahí y contarlo. Vivirlo ahí. Vivirlo. Excelente, sí, y fue algo muy parecido, obviamente, no fue que estuvimos ahí, pero ¿qué nos pasó con Uruguay cuando le ganamos en el Claro, 2014? le quitan el cupo de repechaje. Tú no sabes cómo lo celebramos en Sudamérica. No sé si sucede lo mismo allá en Centroamérica, creo que no, pero en Sudamérica, digamos, Sudamérica es un barrio grande y en una época nosotros teníamos la casa más lujosa, los venezolanos. Pero los que mejor jugaban al fútbol eran los brasileños y los argentinos y los colombianos, pero nosotros éramos los lujosos. Después todo eso fue cambiando. Bueno, en Sudamérica uno no se alegra por el otro sudamericano, salvo algunos casos. En el Mundial, bueno, tú dices, bueno, prefieres por Argentina o por Brasil, pero durante la eliminatoria, yo no me podía alegrar que Uruguay eliminara a Costa Rica en el repechaje, porque Uruguay es el que me eliminó a mí. No. Entonces yo le iba a Costa Rica con todo. Y créeme, en Venezuela estábamos con Costa Rica en ese momento. No, ya ha pasado. Y a mí hay gente que me dice, no, que tú eres más latino. No, yo no voy a apoyar a México, porque México es rival directo siempre de nosotros. Tú eres tico, tú eres tico. Y en los mundiales la gente, no, que hay que apoyar a los latinos. No, si México juega, yo voy a ir. Y amo a los mexicanos, tengo excelentes amigos mexicanos, pero en el fútbol es otra cosa, en el fútbol es una guerra. Claro, eso, mira, yo recuerdo, por ejemplo, cuando jugaba en el Mundial, estaban Argentina y Brasil jugando y decían, ¿tú a quién le vas? Yo ojalá pudieran perder los dos. Los dos, sí. Pero ¿cómo vas a decir eso, que Brasil o Argentina, porque tú eres latino? Entonces, te escudabas en cualquier cosa, te escudabas. Yo le iba a Alemania en la final del 90, por ejemplo. Porque, no, es que bueno, como Venezuela no ha ido al Mundial, no importa. Yo voy por todos contra, o sea, yo tengo un montón de equipos para ir contra los 4 de Sudamérica, o los 5 de Sudamérica que vayan. Y yo creo, Richard, hablando un poco, digamos, de ese gran barrio que dices que las eliminatorias suramericanas es lo más fuerte, obviamente, sí. La de CONCACAF, pero yo creo que está muy marcado ya casi siempre Estados Unidos, México y Costa Rica, o tal vez México, Estados Unidos y Costa Rica en ese orden, pero allá es que todos los equipos son buenísimos en Sudamérica. O sea, ahí no hay uno que, ok, Brasil, Argentina, campeones, pero después todos se dan parejo. Fíjate, acaba de decir algo que para mí es muy cierto, ¿no? El nivel de CONCACAF es muy bueno, pero hay 3 que están en el penthouse del edificio y el resto están en el segundo piso, pero es un edificio de 8 pisos. Entonces, del segundo al penthouse tienes todavía un montón de pisos que hay de diferencia entre El Salvador,
Panamá con todo y que lograron meterse a la Copa del Mundo. O sea, hay una distancia muy grande. En Sudamérica, aún los pequeños, y cuando digo los pequeños digo Bolivia, digo Venezuela, eh, eh, siempre te van a complicar. Jugar un partido, por decir, en La Paz, que estás en un lugar donde, como decimos nosotros, la pelota dobla, donde no hay casi oxígeno, el futbolista que ha jugado en La Paz, que es casi el doble de la altura que hay en el DF. Entonces, no hay oxígeno suficiente, es muy difícil. Ir a jugar a Barranquilla, el calor de Barranquilla, la humedad de Barranquilla, o ir a jugar a Maracaibo, o ir a jugar al Monumental y que no le tiemblen las piernas al rival, o ir a Montevideo, o sea, son sedes muy difíciles. Y la otra es que, por ejemplo, va a Argentina con Lionel Messi, no dice, el mejor jugador del mundo. Sí, pero el día que va a jugar contra los paraguayos no es el mejor jugador del mundo, es el que hay que comerle los tobillos. O sea, como que el tema del gentilicio se arrastra de una manera tan dura que permite acortar esas distancias. Entonces tú ves que fácilmente en la eliminatoria sudamericana, Argentina puede fracasar con Ecuador, puede perder con Venezuela. ¿Y qué le pasó en la eliminatoria Exacto, pasada? exactamente. Entonces, ese tipo de situaciones están latentes. Eh, digamos que en Sudamérica somos pocos, somos 10 nada más y nos conocemos todos. Entonces, bueno, sí, Messi triunfa en Europa, triunfa el Kun Agüero, sí, pero cuando le toque ir a jugar al Defensores del Chaco en Asunción, no va a tener, no va a tener los defensores que tiene en la Liga Premier de Inglaterra el Kun Agüero, ¿entiendes? Ni un defensor como en España tiene Messi que lo ve y se rinden a él. No, este te va a ir con todo. Exacto, definitivamente. Y creo que hablando un poco de esas distancias que hay entre el fútbol sudamericano, Venezuela ha venido de menos a más y ha hecho muy bien. Y me acuerdo perfectamente de la eliminatoria pasada para Rusia, cómo le dio guerra a equipos grandes. Sí, a ver, yo creo que Venezuela fue una caída en esta última eliminatoria, pero por el proceso del seleccionador que tuvo. También me acuerdo de que en un momento el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol cayó en el FIFA Gate, fue uno de los que agarraron en aquel hotel allá en Suiza y le pusieron los ganchos y se lo llevaron. Con el Chino League de Costa Rica también. Exactamente, con Lin, exactamente. Entonces, eso también significó un golpe para el fútbol venezolano, porque el fútbol venezolano carecía de una dirigencia que fuese creíble y se designó un técnico y se trabajaba mal y las cosas no fueron bien. Pero sí, como tú dices, Venezuela logró un crecimiento. Por ejemplo, hace 3 años Venezuela fue subcampeona del mundo sub-20 en aquel Mundial de Corea del Sur, donde quedó campeona Inglaterra, donde Costa Rica tenía un gran seleccionado, por cierto. Entonces, digamos, Venezuela fue logrando cumplir algunas etapas. El tema no es solamente el desarrollo que logra tener en Venezuela el futbolista venezolano. El problema es cuando sale, que tiene que ser figura. Yo te voy a poner un ejemplo de aquel Mundial Sub-20. En aquel Mundial Sub-20, las tres grandes figuras del Mundial fueron Jefferson Soteldo y Peñaranda por Venezuela, fueron los dos mejores jugadores del torneo, y el tercer mejor jugador fue Fede Valverde. Si tú hoy revisas dónde están cada uno de esos tres jugadores, Jefferson Soteldo juega en el Santos de Brasil, Adalberto Peñaranda es suplente en el Watford de Inglaterra y no juega hace mucho, y Fede Valverde está en el Real Madrid. Entonces te das cuenta lo que en algún momento fueron tres jugadores que estuvieron en el mismo torneo, el que terminó siendo el tercero mejor de ellos es el que está en mejor posición hoy en día. Entonces, ese son el tipo de cosas que de pronto le termina faltando al venezolano. Le termina faltando a veces esa confianza o esa convicción, o a veces la disciplina, en el caso de Peñaranda, que yo creo que a Peñaranda le perjudicó fue la disciplina. Entonces, ese paso le falta al venezolano. Ese paso que en su momento dio Brian Ruiz por los Ticos o que ha dado Keylor Navas. Ese paso le falta al futbolista venezolano. Son pocos los que lo logran dar, como no sé, Salomón Rondón, Tomás Rincón, pero no a todos les sucede. Y es que es muy difícil, hay que tener una cabeza muy centrada, en el caso de Keylor Navas, para venir de allá, de donde él viene, y de un punto a otro verte en el Real Madrid y verte rodeado de mucho dinero para no perder la cabeza, máxime cuando se es tan joven. Y O sea, siendo figura. Exacto, y yo realmente admiro y digo, o sea, de verdad que hay que tener los pies muy puestos en la tierra para no volverse loco, definitivamente. Sí, y te digo yo específicamente con Keylor Navas,
yo estoy muy contento por la labor que él hace, porque aparte de eso, él no solamente tuvo que demostrar lo que demostró para que el Madrid ganara las Champions que ganó en esa época, pero que además le trajeron al que era el otro número uno del mundo, a Thibaut Courtois, y se lo ponen o sea, ya un reto más, tener que defender la titularidad del arco del Real Madrid con Courtois, que era un capricho del presidente del Madrid, y te lo ponen cuando no le hacía falta al Real Madrid fichar un arquero. Manejar eso, manejar el tema de una parte de la prensa madrileña que no le gustaba a Keylor Navas. Keylor Navas tenía, yo no sé qué necesitaba demostrar Keylor Navas, que cada fin de semana era la gran figura para que el Madrid no le metieran un par de goles. Y sin embargo había prensa que lo criticaba. No digo que no se equivocara, todos los arqueros se equivocan. Claro. O es que de pronto en Madrid no se acuerdan cuando Thibaut Courtois en el partido contra el Barcelona, cuando era arquero del Chelsea, le regaló el Eurotúnel a Messi 2 veces. Claro. Y era Thibaut Courtois. Lo que pasa es que Keylor Navas fue muy maltratado por una parte de la prensa en Madrid, muy maltratado. Sí, yo creo que eso se debe a que era centroamericano. O sea, porque obviamente, claro que se da eso en el fútbol y también viviendo todo el tiempo con la sombra de David De Gea en la espalda también, que nunca Sí, llegó, exacto. pero siempre estaban de que va a llegar, de que va a llegar. Pero bueno, de verdad que yo admiro, digamos, a esa gente que yo creo que también es lo que le falta a muchos niños y adolescentes, tal vez que ahora en esos días están tratando de hacer carrera. Primero que nada, mantenerse humilde para no perder la cabeza, como le ha pasado a jugadores como Arturo Vidal, que es muy Claro. bueno, pero un poco fiestero, No, igual que James un poco no, Rodríguez. bastante, ¿eh? Yo me acuerdo, Arturo Vidal, estábamos en la Copa América de 2015 en Chile cuando lo del auto, cuando Cuando se estrelló con el Ferrari, y uno decía, Dios mío, pero ¿dónde tiene la cabeza? Y peor todavía, cómo maneja, creo yo que fue la peor manera, cómo lo manejó San Paolo, aunque la historia le terminó dando la razón, porque Chile sale campeón de la Copa. San Paoli no lo desconvocó, al contrario, lo pusieron ahí en una rueda de prensa ahí fingiendo lágrimas o qué sé yo, y de pronto no es titular en el último partido contra Bolivia, pero juega igual un ratito. Digo, pero esto en cualquier otro país del mundo te lo quitas de encima y ya está. pero estamos en América. Claro, claro. No, y por el otro lado, James Rodríguez, tremendo jugadorazo, pero también tuvo muchos problemas de indisciplina en el Real Madrid. Y yo creo que también eso pudo haber afectado un poco, no sé, Richard, tal vez que Zidane no lo pusiera, no lo convocara en algunas ocasiones. En el caso, sí, además esa rebeldía injustificada de parte de James, creo que lejos de ayudarlo lo perjudicó siempre, le complicó en algo que es básico, que son las relaciones que tienes que tener con el cuerpo técnico, con tus propios compañeros. James Rodríguez es un grandísimo jugador, llega al Madrid por capricho también de Florentino, pero no le encuentran lugar. No hay un lugar para poner a jugar a James Rodríguez dentro de un Real Madrid de hoy en día que, sin duda alguna, mucho ha podido sacarle a James de su nivel, pero James nunca se sintió a gusto en los puestos que lo podían insertar en el 11. Yo creo que hoy en día James Rodríguez, parte por la indisciplina, parte por su rebeldía natural y terminar de distanciar relaciones con el cuerpo técnico, le alejan de ser jugador titular. James no sale ni en la foto del equipo ya. Y es tremendo jugador y joven, todavía le queda mucho por delante. Richard, te puedo hacer una pregunta medio indiscreta. A ver, yo te digo si te la respondo. No, porque es que no sé en Venezuela cómo se da eso. Tú le preguntas a cualquier narrador de Costa Rica. En Costa Rica hay dos grandes equipos, la Liga Deportiva Alajuelense Y el y el Saprissa. Saprissa. Y tú le preguntas a cualquier narrador que a qué equipo le va y te dice a Cartago o a Heredia. O sea, Ah, nunca a los dos no, grandes. no sé por qué Para se que da no lo odie ese. la otra mitad del país. Exacto. O para que no digan, no, y a veces sí se les sale, por ejemplo, el canal a veces se les sale lo morado, decimos nosotros, los apricistas. Pero, aquí, por ejemplo, en España, ¿a qué equipo le vas? La verdad, mira, yo en España no tengo equipo. Soy ¿Ves? hijo de Lo que habla, no, españoles. mentira. No. No, te digo la verdad. Quizá con el equipo de España que yo simpatizo es con la Unión Deportiva Las Palmas, que está en segunda división, porque es el equipo de mis padres. Porque incluso eh, tengo amigos que jugaron en ese equipo, tengo camisetas del club y todo eso.
pero no es que soy fanático. Yo fanático soy solamente de uno en Venezuela, del Táchira. Y eso me ha hecho ganarme mucha amistad porque es el otro grande del país. Es como que, no sé, tú dijeras que eres de Saprissa y la otra mitad del país, los que son fanáticos de la Liga Deportiva Alajuelense, te van a odiar de manera automática. Quizá me identifico mucho con los equipos como el Dortmund, por ejemplo. Me gusta el Dortmund, pero no es que soy fanático, no es que me sienta fanático. Colecciono camisetas de fútbol y eso quizás me da la oportunidad de tener camisetas de todos los equipos que pueda, ¿no? Pero sí, si es por definir fanatismo, en España me da lo mismo Real Madrid, me da lo mismo Barcelona. Me divierto cuando pongo un tuit donde digo, por ejemplo, el día que Messi pisó al rival, cuando digo que debido ser expulsión y cuando me empiezan a insultar los fanáticos del Barcelona, los Messi lovers, me dicen, se te ven las costuras del Real Madrid, no sé qué, merengue, tal, qué sé yo. Y de pronto a los días digo, el pisotón de Sergio Ramos debió ser penal y expulsión. Y Entonces te vienen los empiezan a insultar los madridistas. madridistas y tú dices, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo perfecto. Definitivamente. Claro, de eso se trata. Y en el béisbol de Venezuela, ¿le vas al Magallanes o cuál es el otro fuerte? Caracas. A Magallanes más por tradición. A ver, yo las pocas veces que fui en Venezuela al béisbol, fui con los amigos de la secundaria o de la universidad y ya al quinto inning yo ni sabía que estaban jugando. Porque claro, cuando está con los amigos de la universidad y las cervecitas en el estadio y tal y qué sé yo, terminaba medio prendido. Y ni me acordaba cómo terminaban los partidos. Esos son muy largos, ¿verdad? Uy, sí, sí. Por eso que uno no hacía más que ir a divertirse, era pasarse el rato divertido, pero nada más. Pero sí, en Venezuela simpaticé siempre con el Magallanes, siempre. Yo tengo un amigo mío puertorriqueño que dice, que sí, ok, los partidos de béisbol son largos, pero un partido de fútbol se juega en 90 minutos y no gana ninguno. Bueno, no gana ninguno, está bien, tiene su punto, ¿no? Pero un partido de fútbol es muy lindo. Nada No, como el es fútbol. pasión. Claro. Yo de verdad me sentí medio depresivo y yo sigo la Champions, o sea, es de los partidos de los martes, los miércoles, Ujú. sentarme a ver y disfrutar los partidos y de verdad que me han hecho mucha falta. Es que es un hábito que uno va creando, es un vínculo y aparte de eso, tú no necesitas vivir en España para tú sentir desde Costa Rica esa pasión por el Real Madrid, por ejemplo. No necesitas vivir allá. Eh, el fútbol te enamora, te entra por la vista y te enamora. Y no tiene fronteras, qué bueno, y te Exacto. hace conocer gente. Y es muy bonito. Yo creo que es una de las pasiones más bonitas. A pesar de que yo no lo juego, tú sí juegas, ¿verdad? Tú tienes a un Sí, pero equipo. siempre fui malo, siempre he sido malo, malo, malo. A ver, el que termina siendo arquero es por dos cosas. O porque eres muy malo, o porque eres el gordito, o porque eres el dueño de la pelota, pero eres el más chiquitito. Bueno, yo era las tres, era el más chiquitito, era dueño de la pelota, era el gordito y era malo jugando. Terminé aprendiendo a ser arquero porque si no, no hubiese jugado nunca. Pero todavía juegas de vez en cuando o no. Sí, hasta que llegó la pandemia nos reuníamos a hacer nuestra mejenga todos los jueves en la noche, pero es más, de hecho, una de las bendiciones de la vida, ya yo me llevo a las mejengas a mi hijo. Mi hijo de Bendito 15 años Dios, sí. juega con nosotros y lo disfrutamos, que ese era uno de los sueños míos cuando de joven, del día de mañana poder jugar al fútbol con mi hijo. El mío tiene 2 años y ahí vamos, ahí vamos. Bueno, te quedan todavía unos añitos, pero cuando tenga como 14 ya lo puedes llevar para la mejenga. Yo no creo que uno tenga que imponerle a un hijo que sea del equipo que uno quiere, pero o es madrilista o se va de la casa. No, mentira. El mío es madridista a muerte, madridista a muerte. No sé, de los que odia a Messi, de los que dicen porque dicen que Messi es el mejor jugador del mundo, si es un muerto, o sea, lo odia, lo odia. Yo no es que lo odie, pero no me cae bien. Tengo un amigo que le iba a la selección de Argentina en la final Ujú. del 2014 y decía, yo quiero que Argentina gane, pero que Messi no meta gol, porque es madrista y fanático de Claro, Cristiano. claro, no, totalmente. A ver, hoy en día yo veo que la gente, no sé si es por el tema de la exposición que hay de los medios, en las redes sociales, todo eso, la facilidad que hay para ver videos y cosas, pero hoy en día yo veo que se trata de poner a Messi como el mejor jugador de la historia, por ejemplo, y yo no lo puedo compartir. Primero porque yo veo jugadores que para mí fueron mejores jugadores que Messi, por ejemplo. Te puedo mencionar, no sé, para mí Ronaldinho Gaúcho, Muy bueno. que ganó todo, exacto, y ganó todo, Todo, ganó todo, mundial, todo, ese todo, sí ganó todo. Para todo. mí
en la cancha era mejor que Messi. Para mí Maradona, con todo y que no ganó en Europa lo suficiente, pero ganó un mundial, para mí fue más jugador que Messi, por ejemplo, también. Entonces, claro, yo no llegué a ver a Pelé, sí lo vi muy poquitito, pero menos a Di Stéfano nunca lo llegué a ver, pero mi padre, que en paz descanse, que pudo ver incluso a Messi, él decía que el mejor jugador que le había visto era Alfredo Di Stéfano. Entonces yo creo que a cada uno de nosotros nos marca el jugador dependiendo de nuestra época. Por ejemplo, no sé, en tu época tal vez tú tienes un recuerdo grande de Ronaldinho o algo. Yo no me quedo con lo que estoy viendo reciente porque las cosas que hace Messi yo se las vi a otros y vi en otros cosas que Messi no hace. Y yo creo que eso es lo que a Messi le duele, tal vez, digamos, no sé si le dolerá, pero como que lo frustra tal vez el hecho de que con la selección no ha hecho tanto. Le ha quedado debiendo Messi a la selección argentina, muchísimo, Sí, diría yo. totalmente, Y yo creo totalmente. que eso es lo que tal vez no lo hace estar al nivel de Cristiano, aunque tampoco Cristiano ha hecho mucho con su selección. Sí, Lionel Messi, el hecho de no poder lograr nada en la selección mayor, por lo menos Cristiano tuvo la fortuna de ganar la Euro, pero más allá de eso, Copa del Mundo o algo, Portugal no figura de la manera que uno podía esperarse para una selección que tiene un jugador como Cristiano Ronaldo. Fíjate, el fracaso que tiene Messi en la eliminatoria sudamericana, por ejemplo, es el mismo fracaso que tenía Maradona, por ejemplo. Maradona en la eliminatoria sudamericana, Colombia, en la eliminatoria que estaba Maradona, fue cuando Colombia empezó a ser protagonista sobre Argentina. Entonces, ahí traigo a colación lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De cómo se juega la eliminatoria sudamericana, que no pesa tanto el hecho de que seas el mejor del mundo o el mejor que está jugando en Europa. Siempre se juega de otra manera, a otro nivel. Pero que totalmente para Messi, encontrarse en el ambiente de la selección de Argentina, algo tan diferente al escenario que tiene en el Barcelona. Yo ahí siempre recuerdo lo que decía Alex Pareja. Alex Pareja decía que la selección de Argentina trata de ver a Messi como un oso polar. Tú vas a llevar a un zoológico un oso polar y el zoológico está en San José, allá en Costa Rica, y por la temperatura, por el calor, tú vas a tratar de prepararle su ecosistema y lo vas a meter, no sé, dentro de una cápsula refrigerada y le vas a poner hielo por aquí, pingüinos por allá, le vas a tratar de reproducir su ecosistema. Es lo que ha tratado Argentina y no le puede reproducir el ecosistema que tiene el Barcelona porque son cosas diferentes. Son dos tipos de fútbol muy diferentes, definitivamente. Y, pero sí, sí creo que ha habido muchos más jugadores y definitivamente Ronaldinho Gaucho fue un referente en el fútbol y no lo vi jugar, obviamente, porque fue hace muchos años, pero tu compañero, el Ah, Matador, di la verdad que sí lo alcanzaste a ver. no, 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 al Matador, a Mario Alberto Kempes, que fue Amarito, tremendo uy. jugarazo, Mira, ¿ya? fíjate, si no hubiese salido Maradona y Messi, yo creo que hoy en día en Argentina hablarían de Mario como el mejor jugador de la historia. Quizá porque Mario es el primero que gana un mundial, que se ha hecho un equipo encima también, pero que además es goleador de una Copa del Mundo y una Copa del Mundo que significó mucho para lo que es hoy en día el fútbol argentino. Lo que ellos lograron significa, digamos, el primer gran paso del fútbol argentino, porque Argentina, si bien podía dominar en Sudamérica, no era una selección referente en Copas del Mundo. Argentina, incluso el Mundial del 74, 4 años antes de ser campeones del mundo, Argentina la pasa muy mal en el Mundial de Alemania. Y Argentina no era selección que fuese fuerte. Argentina empieza a ser fuerte a partir del Mundial del 78 que gana Mario Kempes, que es de esas personalidades más fascinantes que no solamente he podido conocer gracias al fútbol y gracias al trabajo en la televisión, es de esas personas que tú agradeces tener en la vida, porque Mario Kempes no es Mario Kempes el campeón del mundo, no. Él es Marito Kempes, él es el que te llama para ver cómo estás, pero que si tiene que ayudarte haciendo trabajo de mecánica en el auto, él lo va a hacer. O sea, es un ángel, la verdad que es una de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida. Qué bueno. Bueno, ya para ir terminando, tenemos casi una hora de estar hablando. Qué rico, se va rápido. Sí, cuando hablas de fútbol y te diviertes, claro que sí. No, claro, solo nos faltó la cervecita. No, mentira. No, por Este, ahí la buscamos, la encargamos. yo quiero, yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que tal vez quiere estudiar periodismo, quiere ser narrador, quiere ser comentarista deportivo. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esos nuevos talentos que vienen para arriba, que quieren lograr un sueño o tal vez llegar a donde tú estás? Bueno, lo primero que les puedo decir es que sean atrevidos en la vida. Hay que ser osados.
hay que atreverse. No aceptar que te digan, no lo vas a lograr, no aceptar que te digan, no, tú no sirves para eso, o que te digan, no, pero de eso no vas a vivir, eso no te va a alcanzar para vivir. No creer en eso. Convencerse por sí mismo de lo que se es capaz de hacer, brillar con luz propia, aprender, trabajar duro, pero brillar con luz propia, jamás apagarle la luz a otro para que te puedan ver a ti. No, brilla tú, esfuérzate tú, trabaja tú, para que puedas captar la atención de los demás. Y ser noble con la profesión, ser noble con la profesión, decir la verdad y trabajar. Eso es lo que puedo decir. No dejar de soñar, eso, como decía Walter Disney, si lo sueñas, haz que pase, bueno, sueñenlo, sueñenlo, pero una vez que lo soñaron, empiecen a construirlo. Que el día de mañana quieres ser actor, bueno, sea actor. Y empiece a soñarlo desde ahora, pero mañana aprende a ser actor. Mañana va a hacer un cursito de actuación y va a fijarse en lo que hace tal actor y eso. Que el día de mañana quiere ser cantante, bueno, empiece a aprender música y empiece a tararear canciones. Que el día de mañana quieres aprender a hablar inglés, pues empiece. Todo lo que hay en la vida hay que soñarlo, pero hay que empujarlo para que suceda. Y yo creo que algo muy importante, más que todo en esta profesión que tú tienes, es ser original. Porque qué difícil, me imagino yo, al escuchar tanto narrador, que no quieras tratar de seguir una línea o de decir ciertas frases. Yo imagino que es un poco difícil eso, ¿no? Sí, más porque muchas veces tú creces escuchando a varios narradores. Para mí, de infancia me marcó mucho Manolo Dávila, por ejemplo, me marcó mucho Andrés Salcedo, un narrador colombiano, que te va quedando parte de su estilo. Y entonces es difícil que tú te salgas de ese estilo y crees un estilo propio. Pero a la final creo que siempre lo terminas encontrando, siempre terminas la creatividad es infinita, la creatividad en el ser humano es infinita, las ideas siempre están, es un recurso inagotable, entonces siempre vas a encontrar forma de hacer tu propio molde. Y ya vendrán otros que crearán algo y lo harán también creciendo escuchándote, que es lo que a veces sucede, ¿no? Una vez me pasó, estaba en Venezuela y un estudiante de una universidad hizo una imitación mía, pero fabulosa. Y yo decía, pero bueno, qué bárbaro. Entonces te das cuenta, más allá de la imitación que está haciendo, te está dando a entender que hay gente que está creciendo escuchándote. Claro. Y también sirve eso, me imagino que te sientes orgulloso al ser también un mentor para toda esa gente que te ve y dice, si él pudo, si él salió de aquí, yo puedo hacerlo. Me siento muy honrado, la verdad que sí, no te puedo decir que no, me siento muy honrado. Ojalá la gente lo suma así, como parte de lo que hago, pues sirva de guía, de camino o de inspiración. Si es de inspiración ya es suficiente para mí que haya gente que pueda, porque sé que talento hay mucho, pero a veces la gente no es lo suficientemente atrevida, a veces la gente se cohíbe de llevar a cabo los sueños por temor al fracaso. Y yo soy de los que piensan que no hay que tenerle miedo al fracaso. Si fracasas una vez, lo vuelves a intentar y lo intentas hasta que salga. En la vida hay que competir, es como el fútbol. Es como el fútbol. Por ejemplo, Patrice Evra, cuando empezó, él era delantero, desde niño siempre fue delantero. Pero cuando llegó a sus primeros equipos importantes en categoría juvenil, la única posibilidad que había de ser titular era aprender a jugar de lateral. Y aprendió a jugar de lateral. Entonces, tenemos que estar preparados para todas las situaciones de la vida, pero nunca renunciar al sueño, jamás. Seguir soñando. Y ya para cerrar, Richard, cuéntame cómo ha sido ese cambio de cultura. ¿Te comes tu arepita de vez en cuando? Todos los días. ¿O sí? Claro, no, no, no. O sea, a ver, ¿Te comes la tu hallaca en cultura diciembre? también, tal cual, tal cual. La cultura sigue estando presente, primero porque para nosotros la necesidad de que nuestros hijos mantengan la cultura. Que de pronto, bueno, vas añadiendo cosas a la cultura, como celebrar el Día de Acción de Gracias, celebrar el Halloween, que antes no se celebraba en Latinoamérica. Ese tipo de cosas te vas acostumbrando a pensar mucho, muy parecido a los americanos, pero sin duda alguna las raíces son las raíces. La arepa es innegociable. Para mí la arepa todos los días, eso es innegociable. Qué rica la arepa venezolana. Mm. Saludos para todos nuestros hermanos venezolanos nuevamente. Richard, no me queda nada más que agradecerte, de verdad. Qué placer haberte tenido. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sé que la pasamos súper bien y sé que toda la gente que nos está viendo la pasó muy bien. Espero que no sea la última. Muchísimas gracias. Pura vida, Richard.
Pura vida, aquí estaré presente. Un abrazo grande, Pablo, la verdad que me la pasé muy bien. Miles de bendiciones a toda la gente que nos escucha en Costa Rica, uno de los lugares de donde sale gente talentosa, gente buena y gente muy noble. Pura vida, Costa Rica. Gracias, Pablo. Gracias, Richard. Pura vida, cuídate. Un abrazo y que todo esto termine pronto para que podamos volver a la normalidad, ¿ok? Claro que sí. Pura vida, chao. Chao.